¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, qué dicha, me alegro mucho. Un saludo también para todos nuestros amigos televidentes. Un terremoto similar al que sacudió a Chile hace casi un año es algo inimaginable para la mayoría de costarricenses. Sin embargo, en Chile es una amenaza constante con la que deben vivir sus habitantes. Como veremos, la dinámica de las placas Nazca y Sudamericana hacen que cada vez que la Tierra se mueve en Chile, todos deben prepararse para lo peor. Yo me levanté, pero como muy desubicada en qué es lo que estaba pasando, porque yo no sabía que Chile era zona sísmica, ¿verdad? A pesar de que ya tenía 2 años de ir a Chile cada trimestre. Un terremoto superior a los 7 grados es algo que un tico no está acostumbrado a experimentar. Para los chilenos es parte de su rutina. Según las estadísticas, en Chile se produce un sismo de 8 grados cada 10 años. Mientras que en Costa Rica tan solo hay registro de 2 terremotos de 7,6. El de Nicoya en 1950 y el del Valle de la Estrella en 1991. En Chile también se registró el terremoto más grande de la historia, el de Valdivia en 1960. Más de 2.000 personas murieron en esa oportunidad tras el sismo de 9,5 grados. Comparado con otras regiones del mundo, es una región que produce la mayor cantidad de sismos, de megasismos, comparado con Sumatra. ¿Qué pasa en Chile? ¿Será que la madre naturaleza se ensañó con ese país o existe alguna razón geológica? Para entenderlo es necesario devolvernos a nuestros estudios primarios de ciencias. La corteza de la Tierra está formada por una serie de placas de unos 70 kilómetros de espesor que flotan sobre el magma. Estas placas llevan millones de años moviéndose. La mayoría del tiempo no lo percibimos, pero ocasionalmente chocan impidiendo su desplazamiento. Cuando esto pasa se acumula gran cantidad de energía que en algún momento se libera. Esa liberación es lo que llamamos temblor. En el caso de Chile tenemos la placa Nazca y la Sudamericana, ambas de gran tamaño y antigüedad. Según los expertos, a diferencia de las placas Copa y Caribe, la Nazca y la Sudamericana tienen muy pocas irregularidades, lo que permite que al chocar liberen más energía. Son regiones muy homogéneas del suelo oceánico, muy homogéneas por grandes distancias. Y por eso los sismos no tienen, a la hora de empezar la ruptura, no tienen fronteras, no tienen barreras que les impidan continuar con esa ruptura por cientos de kilómetros. Ellas chocan, el área de choque y el área en que están acopladas es bastante grande. Y eso hace que también los eventos sísmicos sean relativamente grandes, ¿verdad? El área, la extensión por la cual se puede deslizar y generar esa liberación de energía es mucho más amplia. Según los registros, en el año 1835 Charles Darwin presenció un terremoto de unos 8,7 grados en la zona entre Concepción y Valparaíso. Desde entonces no se registraba un sismo importante en la zona producto de la subducción de placas. Por ello era cuestión de tiempo antes de que ocurriera el sismo del 2010. Ahora que ya sabemos lo que vivieron algunos ticos tras el terremoto y que conocemos por qué Chile es tan propenso a estas desgracias, es hora de que los protagonistas escriban el capítulo final de esta historia. Por más poquito que uno dé, por más simbólico que sea, lo que uno pueda dar, entre mucha gente es algo grande. Y ese amor, esa paz, esa misericordia con los demás es algo fuerte que mueve más, así lo hizo en Chile. No importa qué pase, dónde sienta que estoy yo, me di cuenta que todo puede cambiar en 2 minutos. Eso fue lo que le tomó al marmoto cambiar una isla. La señora de la casa perdió a la mejor amiga porque esa noche
le tocaba cuidar a su mamá, era una ancianita, estaban acostaditas las dos en una cama, la pared cayó y las mató a las dos, o sea. Entonces ahí uno dice, uno está aquí y mañana no sabe, por eso hay que valorar un montón el día a día y las cosas sencillas de la vida. La ingeniera Laura Leandro Zúñiga, como veíamos, vivió en carne propia la experiencia del terremoto en Chile. Ella está hoy con nosotros aquí en el estudio para hablarnos del tema. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, compañeros. La dejo en manos de los jefes, que estoy seguro que, al igual que muchos costarricenses en este momento, tienen muchas dudas sobre esta experiencia que usted vivió. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Realmente una experiencia absolutamente inolvidable, Laura. Así es. ¿Todavía siente los efectos del terremoto en su vida? Bueno, sí, claro. Yo creo que no hay día que yo no me acuerde de la tragedia, por supuesto. Y más que, bueno, generalmente todos los días saco un ratito para ver televisión por cable, ¿verdad? Y veo, se sigue llorando, se sigue lamentando el pueblo chileno, toda la tragedia, la gente aún no se recupera, definitivamente, sí. ¿Cómo son esos momentos suyos actualmente, por ejemplo, al dormir? ¿Qué reacciones tiene al irse a acostar? Bueno, me cuesta mucho dormir. Es una secuela que me quedó emocional después del terremoto. Incluso hasta tuve que buscar un tratamiento y todo y empastillarme algunos días para poderme dormir. Sin embargo, ya poco a poco he ido mejorando, pero sí afecta, porque el terremoto, lógicamente, fue en la noche, ¿verdad? Eso es lo que le iba a preguntar, Laura, por el terremoto fue en la madrugada. Usted obviamente estaba durmiendo. ¿Usted calcula que se despertó rápidamente cuando empezó o no tiene noción de eso? ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando ya realmente se despertó y se dio cuenta que era un terremoto o un temblor? Claro, empezó a temblar y yo duermo muy profundo. Hasta ese día dormía muy profundo. Yo me imagino que me desperté después de mucho tiempo de que estaba temblando, porque dicen que el movimiento empezó muy suave y luego fue aumentando. Yo en cuanto sentí el movimiento, yo pensaba que estaba soñando. En cuanto sentí el movimiento, lo que quería era encender la luz para ver lo que estaba pasando, pero en eso caí al suelo y ya no me pude levantar. Empezó la parte más intensa del sismo y estuve un gran rato en el suelo, me pude volver a sentar y ahí ya la gente en mi casa y en los alrededores nos percatamos de que era un movimiento muy fuerte y ahí empezaban los gritos, las alarmas y seguía temblando. Cuando ya me pude recuperar un poco y estar de pie, claro, quise encender la luz y ya no había luz, y ya después de eso, inmediatamente que ya estaba bastante despierta, recuperada, lógicamente salir del cuarto y reunirme con la gente que estaba en mi casa y irnos al patio, ¿verdad? O sea, fue tan fuerte que literalmente la botó de la cama. Me botó de la cama, correcto. ¿Y qué le pasó a la casa donde estaba usted? A mi casa, bueno, cayeron televisores, cómodas, muebles, todo por dentro fue ¿verdad?, destruido. Sin embargo, mi casa no le pasó nada, curiosamente. Claro, yo salí de mi casa y ahí fui donde vi que todo estaba destruido. Eso es lo que quería preguntar. Cuando amaneció, ¿qué fue lo que vio? Ahí yo me percaté de la tragedia, porque claro, nosotros estuvimos en el patio de 3 de la mañana como hasta las 6:30 de la mañana, estábamos todos en familia, y cuando ya nos atrevimos a salir al corredor, empezamos a ver que todo estaba destruido. Bueno, estas fotos precisamente son suyas, Laura. Correcto, sí, correcto. Sí, esos son lo que se tomaba en el centro de Concepción. Correcto. ¿Qué sensación da ver ese panorama? Bueno, el día que dieron el primer reportaje me dio mucha tristeza, muchísimo dolor, porque yo lo tengo como guardado en el disco duro, escondido, ¿verdad? Porque lógicamente es muy doloroso acordarme. Y me dio mucha pena, muchísima tristeza cuando empecé a recordar todo. Yo decía, Dios mío, es muy impactante ver ese edificio todavía hasta el día de hoy está ahí. Todas esas fotos era el paisaje que se veía por toda la ciudad de Concepción, ¿verdad? Donde usted fuera que observara, veía tomas como estas, es bastante impactante. Y había gente atrapada, había gente que gritaba, que la sacaran, así. Claro, en el momento inmediato del terremoto sí. Yo estaba lejos del centro de Concepción, como a 20 minutos. Pero sí cuentan, lógicamente, que por lo menos en este edificio, el Alto del Río, se oían gritos, por supuesto. Había muchísima gente durmiendo. Es un edificio con un montón de apartamentos y había muchísima gente adentro. ¿Y sentías angustia porque no te podías comunicar con tu familia aquí en Costa Rica? ¿O cómo hiciste para ellos se comunicaron conmigo? Ellos se comunicaron conmigo. Toda mi familia me llamaba al celular, a Skype, se metían, me buscaban por internet, y yo obviamente que no había comunicación, entonces no podía estar... No podía estar en línea, ni por teléfono. Un día me entró una llamada
como a los 5 días y era un tío, pero yo no estaba muy consciente de todo lo que había pasado. Ellos sí estaban viendo por cable TV Chile, entonces lógicamente estaban muy alarmados. Yo en ese momento, después del terremoto, aparte que no teníamos televisor, en cuanto llegó la luz dije yo no voy a ver noticias, porque un día vi un ratito y me sentí súper mal, era muy impactante lo que estaba pasando. Entonces yo no veía noticias. Cuando ellos me llamaron sí estaban bastante alarmados, pero yo les dije no, gracias a Dios estaba bien, estaba con una familia con la que tenía muchos años de vivir, de confianza, me estaban cuidando, estábamos, el resto de compañeros del doctorado éramos todos vecinos y éramos todos solitos, extranjeros, solitos en el país, así que estábamos bien acompañados y los profesores de la universidad también estaban bien pendientes de nosotros, así que ahí por lo menos tenía el apoyo de gente cercana, bastante bueno. Pero en Concepción hubo muchos daños, ahí en la ciudad. En Concepción hubo muchos daños. Muchísimos daños. Estaba relativamente cerca el epicentro del terremoto. Claro, fue de las zonas más Talcahuano estaba muy cerca de mi casa, a 20 minutos. Y Dichato estaba también a 40 minutos de mi casa y fue de las zonas más destruidas por el tsunami, ¿verdad? Laura, y una de las cosas que más nos impresionó, que lo comentábamos mucho también, es cómo hay una doble reacción de la gente, unos muy solidarios, digamos, a tratar de ayudar, a repartir el agua y la comida que tienen, y también fueron muy impactantes unas tomas de cómo la gente saqueaba los comercios, pero ya no era un saqueo para tener agua o galletas o algo que comer, sino ya era un saqueo que era robo, ¿verdad? Sí, no, eso sacaban sí televisores. Fue también muy impactante para mí, porque uno no está acostumbrado acá a eso, digamos, de forma masiva. Y también lo de los militares, ¿verdad? Eran saqueos en todos lados, supermercados, cajeros automáticos, las farmacias, todo, lo saqueaban y lo quemaban. Y después de eso, la reacción que tuvo el gobierno, que fue de que se tomara la ciudad, entonces todo estaba lleno de militares, que también para un costarricense es muy fuerte tener que comprar la gasolina por medio de un militar, tener que no poder salir de tu casa. Digamos, los primeros días de toque de queda podíamos salir de 12 mediodía a 6 de la tarde. Entonces amanecía entre temblores, réplicas súper fuertes, uno ahí medio desayunaba y quería salir a la calle a buscar pan, un periódico, y no podía, tenía que quedarse ahí hasta las 12 y luego entrar a las 6 de la tarde, y estábamos en verano, a las 9 de la noche anochece o cae el sol, ¿verdad? Entonces era bastante estresante tener que seguir ese horario. Laura, finalmente yo quisiera saber qué aprendiste de esta experiencia tan dura, de vivir un terremoto de los más fuertes que ha habido en la historia del mundo, no solo de Chile, sino del mundo entero. ¿Qué aprendiste? Bueno, yo creo que a ser más humilde, a replantarse un montón de prioridades que uno tiene en la vida, que siempre anda pidiendo cosas, muy superficial uno siempre, que esto, que la ropa, que internet, que no tengo esto, que no tengo lo otro, y en situaciones como esa, donde usted no tiene agua que tomar, donde no tiene un pedazo de pan que comerse, donde ve que todo está destruido a su alrededor, que no tenés comunicación, que no tenés en un momento así alguien tal vez con quien llorar, todo eso es bastante conmovedor, ¿verdad? A mí me encantó también la reacción de toda mi gente, mi familia, mis conocidos que estuvieron súper pendientes de mí. Eso me llenó mucho, ¿verdad? Yo no esperaba tantísimas muestras de solidaridad, pero sí cambia la vida, definitivamente. Uno se replantea todo. ¿Y volverías a Chile? Por supuesto, en diciembre voy para Chile, si Dios lo permite, de vacaciones. Sí, porque yo tuve que volver, yo me regresé. No te dio tanto miedo porque estás dispuesta a volver. Claro, no, totalmente, siempre voy a estar dispuesta a volver a Chile. Muy bien, sí. Muchísimas gracias, Laura, realmente creo que usted y los otros costarricenses que estuvieron ahí nos han dado una gran lección, y ojalá la experiencia que tuvieron también nos sirva a nosotros, porque aquí también estamos en una zona muy sísmica, ¿verdad? Por supuesto. Y la felicito realmente por esa entereza, por esa valentía y por compartir su experiencia con nosotros. Para servirle. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura.